Arthur Leywn. Cuando vi a Tessia alejarse de mí, mis dedos se fueron automáticamente a mis labios donde aún podía sentir su beso. Sus palabras se repetían una y otra vez en mi mente. Guardaré ese momento para siempre, pero no me aferraré a él a costa del futuro del mundo. Era exactamente lo que me temía. Habían pasado demasiadas cosas como para que pudiéramos retomarlas donde las habíamos dejado. El futuro del mundo. Apreté y aflojé el puño. Siempre se reducía a eso, no. Dar prioridad al mundo. ¿Había alguna vez espacio para que yo fuera feliz? De algún modo sabía que eso no era lo que el destino había querido para mí. Los recuerdos de mi época en la última piedra angular volvieron inundando mis emociones agrietadas como la marea entrante. Había visto versiones de mi vida en las que tenía amor y en las que me lo habían arrebatado todas y cada una de ellas. Cada decisión, cada inusual golpe de suerte, cada coincidencia me había empujado inexorablemente hacia mi encuentro con el destino y a su aspecto solo le importaba una cosa. Cualquier parte de mi vida en la que hubiera encontrado algo parecido al amor o a la compañía solo había sido un peldaño en el camino que el destino tenía ante mí. Mis ojos se cerraron cuando el peso de aquella expectativa creció más allá incluso de mi capacidad para soportarlo. Realmente no hay lugar para nada más. Sentí que mi carga se aliviaba a medida que Regis y Sylvie asumían parte de la carga. Hace lo que cree que necesitas, me dijo Sylvie con sus pensamientos flotando en el agua de mis recuerdos como luces plateadas bajo la superficie. Aún se preocupa por ti, Arthur, tanto que sacrificaría lo único que quiere de ti, a ti mismo. Sé lo que sientes, obviamente, pero tómalo como lo que realmente es, añadió Regis suavemente mientras se manifestaba desde mi núcleo para aparecer a mi lado. Si todo lo que dijo no era una gran profesión de su amor inquebrantable, entonces soy un imbécil. Tessia estaba casi en la base del árbol. Virion caminaba a su lado, pero no dejaba de lanzarme miradas furtivas por encima del hombro. El éter irradiaba por mi espalda hasta el grupo de Godrunas. Mi mente se desenredó en docenas de hilos separados, cada uno capaz de albergar pensamientos individuales, examinar conjuntos específicos de información, identificar patrones en secuencia con las otras ramas expandidas de mi conciencia. No podía permitirme ser egoísta. El mundo entero no podía permitirse que yo fuera egoísta como había sugerido Tessia. Cada decisión que tomara podría provocar ondas que derribaran continentes o acabaran con líneas temporales. Lo había visto una y otra vez dentro de la piedra angular. Y así, mi mente consciente, una red de relámpagos de pensamiento interconectados, examinó cada oportunidad fallida que había visto en la clave, cada momento de conexión con Tessia a lo largo de mi vida, cada indicio que tenía sobre el futuro potencial que podría aguardarnos a ambos. Regis y Sylvie se apartaron, retirando su apoyo mientras protegían sus mentes de la cascada de información. La corona que coronaba mi cabeza se iluminó mientras mi cerebro vibraba con una introspección impulsada por el éter. No podía permitirme ser egoísta, pero tampoco podía permitirme no tener esperanzas. Conexión, atención, esperanza, amor. Grey había carecido de estas cosas. Yo, como Arthur, había hecho de ellas mi fuerza y el propósito de mi reencarnación. Tal vez Agrona tenía algo diferente en mente para mí. El destino también. Fuerzas externas habían sido responsables de mi renacimiento, pero eso no significaba que pudieran decidir lo que yo haría con mi nueva vida como habían hecho con Cecilia. No había hecho cambiar de opinión al propio destino. El éter se ramificó desde el gambito del rey hacia el corazón del reino y el paso de Dios, y me vi arrastrado casi sin esfuerzo ni pensamiento hacia las vías etéricas. Aparecí en el aire ante Tessia y Virion. La luz de mi cuerpo pintó de rosa sus rostros respingones. Virion se mordió el labio y retrocedió varios pasos con la mirada fija en sus pies. Lentamente, bajé flotando hasta situarme a escasos centímetros del suelo. Allí, señalé mi propio cuerpo. Esto es lo que soy ahora, Tess. Lo que soy puede definir mi futuro más que quién soy o quién quiero ser. Solté las godrunas y volví a tumbarme en el suelo. La luz se atenuó mientras la corona y las runas se desvanecían. He cambiado de un modo que no puedo describir con palabras, y tú también. Las personas que estaban por encima del muro y prometieron tener un futuro juntos se han ido, y también la promesa que hicieron. Hice una pausa y estiré la mano para cogerla, sin saber si me correspondería. Cuando sus dedos se cerraron suavemente en torno a los míos, continué. El futuro es incierto y cualquier promesa sería una mentira, pero el pasado que hemos compartido está grabado en piedra y nada nos lo puede arrebatar. Te amo, Tessia, y nada cambiará eso. No necesito una promesa que me obligue a ello. Tessia no lloró ni le temblaron las rodillas. No se arrojó sobre mí ni me suplicó su amor. Me agarró la mano y tiró de mí hacia ella con suavidad pero con firmeza. Nos rodeamos con los brazos. Su cabeza se apoyó en mi pecho. Sentí como nuestra respiración y nuestros latidos se ritmaban. El maná se agitaba en su interior y el éter en el mío. Las dos fuerzas se empujaban y tiraban la una de la otra, igual que en la atmósfera. Mientes, dijo suavemente en la tela de mi camisa. Apreté mi temblorosa sonrisa contra su pelo de bronce. No miento. Tessia y yo permanecimos juntos durante un buen rato antes de que ella se apartara lo suficiente para mirarme. Me has dejado prepararme para este gran gesto durante las 2 últimas semanas para nada, ¿sabes? Solté una risita avergonzada y luego la miré más seriamente. Todo se ha vuelto tan complicado. No puedo prometerte mucha historia de amor. No, quizá no. Su sonrisa comprensiva me llegó al alma. Pero si lo que sentimos el uno por el otro puede sobrevivir a todo lo que hemos pasado, ¿qué más podría depararnos el destino? No respondí de inmediato. Quería explicárselo todo sobre el destino y el reino del éter en ese mismo instante, pero incluso pensar en ello me resultaba desalentador. Su expresión vaciló. Aceptaremos lo que venga. Tendremos que volver a conocernos. Puede que lleguemos a un punto en el que no funcionemos. Lo de no aferrarnos al pasado iba en serio. Le acaricié la mejilla. Voy a tener que volver a Efeotus en un par de días. Y yo me quedaré aquí, al menos por ahora, respondió, con los ojos fijos en Virion. No necesitaba dar más explicaciones. Necesitaba estar con su familia, con su gente. Yo quería quedarme allí con ella, disfrutar del resplandor de nuestro reencuentro. Era difícil pensar en el hecho de que, solo unos minutos antes, parecía que nuestra relación a tropezones estaba llegando realmente a su fin. Pero no había tiempo. Ella leyó el pensamiento en mi cara. Tu familia te está esperando. Ve, sé el héroe que Dikaten necesita. Pasando mis dedos por su pelo, la atraje suavemente hacia mí. Esta vez, cuando nuestros labios se tocaron, no estaba manchado por un adiós. La siguiente despedida fue corta y agridulce. Nos abrazamos y prometimos no esperar demasiado antes de volver a hablar. Cuando por fin nos soltamos, Virion intervino con sus propios brazos extendidos. Me reí y la sombría atmósfera del momento se disipó. Ya era hora, mocoso, me murmuró al oído mientras nos abrazábamos. Me volví una sola vez para decirles adiós con la mano a Tessia y Virion que estaban en la base del árbol y me devolvieron el gesto. Los ojos de Tessia estaban claros pero una sola lágrima resbalaba por la mejilla de Virion. Encontré a mamá, Ellie, Boo, Regis y Sylvie esperándome fuera, bromeando a medias sobre la larga subida de vuelta por las escaleras después de una estancia tan corta. Ellie, con el ceño fruncido, me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Reprimí una sonrisa burlona mientras las mariposas de esta renovación revoloteaban en mi estómago. Por supuesto, está en buenas manos. Vamos, tenemos que hablar con bastante gente. Te lo dije, pensó Regis. Grandes detalles. Buen toque con lo de la godruna y la forma de Archon. Fue la dosis justa de dramatismo. Sylvie le dio un codazo con la cadera. No te burles, ha sido un gran avance emocional para él. Aunque, si me permites una crítica constructiva, podrías haber conjurado también la armadura, ya que te gusta el truco del caballero con armadura.
Solté una carcajada sorprendida, lo que provocó que Ellie se quejara de que todos estábamos hablando en nuestras cabezas otra vez. Sin embargo, mientras descendíamos hacia Lodenholt, intenté concentrarme en todo lo que tenía que hacer mientras estaba en Dikaten. Era increíblemente difícil apartar mi mente de Tessia y tras unos minutos admití la derrota y canalicé una carga menor hacia Gambito del Rey, dividiendo mi conciencia en múltiples ramas y dándome espacio para concentrarme. Mi primera prioridad, y la más cercana, era dar noticias de todo lo sucedido a los señores del clan enano. Encontramos Lodenholt lleno de actividad. Avisé a un corredor de que quería ver al consejo lo antes posible. Mientras esperábamos, guardias, empleados y miembros de los distintos gremios iban y venían a un ritmo frenético. Mi aparición no pasó desapercibida en el palacio como tampoco lo había hecho tras nuestra llegada, pero la gente dedicada allí no se detuvo en sus tareas para hablar con nosotros. Todavía estábamos allí de pie cuando, inesperadamente, pasó un rostro familiar. Caera, se detuvo de golpe, sobresaltada. A Arthur, dijo al cabo de un momento tropezando con mi nombre. Has vuelto, estás vivo. Esperó a que pasara un grupo de gremios y se apresuró a acercarse a nosotros. Ellie le cogió la mano y la apretó y mamá le dio una palmada en el hombro. Hemos estado muy preocupados, incluso Seris, aunque intenta no demostrarlo, dijo. ¿Qué está pasando?, pregunté, concentrándome en un manojo de pergaminos que tenía en los brazos. No tardó en explicarlo conectando los puntos con lo que los enanos habían estado gritando antes. No me extraña que estén enfadados, pensó Sylvie. Es lo que hay que hacer, pero no es fácil convencer a una población herida y enfadada. Ellie había escuchado embelesada. ¿Cómo están Set y Mayla? Y sus amigos, nos secuestraron justo después de la batalla. Caera enarcó las cejas. En realidad no, aclaró rápidamente Ellie, pero más o menos. Parece que aguantan bien, dijo Caera despacio. Seguro que les alegrará verte antes de volver a Alacria. Siguen encerrados en la prisión, pero puede que los guardias te dejen entrar si les dices el nombre de tu hermano. Ellie me miró pidiendo permiso. Yo miré a mamá, que puso los ojos en blanco y asintió. Sonriéndonos, Ellie se apresuró a visitar a sus amigos mientras Bula seguía con paso protector. Solo se acordó de volverse y despedirse de Caera cuando estaba casi a las puertas del enorme palacio. Mientras la veíamos partir, regresó el corredor enano con el que había hablado antes. Lanza Arthur, los señores estarán contigo en breve. Puedo llevarte a... Hablaré con ellos en su nombre, dijo Sylvie, percibiendo mi deseo de terminar mi conversación con Caera. El enano parecía inseguro, pero cuando Sylvie pasó junto a él en dirección al pasillo que conducía a la sala de los señores, no tuvo más remedio que correr tras él. Mi madre me tocó ligeramente el codo. En realidad, toda esta marcha por Vildorial me ha dejado un poco cansada. Me gustaría ir a instalarme en casa, si te parece bien. Por supuesto, dije, mirándola con preocupación. Estaba un poco pálida, se le formaban ojeras y sus movimientos eran lentos. Era tanto mental como físico, pero nada que un poco de descanso y la vuelta a la normalidad no pudieran curar. Si es que alguna vez las cosas vuelven a la normalidad, pensé. Nos dimos un rápido abrazo y ella siguió los pasos de Ellie fuera del palacio. Reordené mis pensamientos con una rama del Gambito del Rey mientras volvía a centrar mi atención en Caera. A pesar de que Lodenholt estaba increíblemente concurrido, la multitud era lo bastante ruidosa y bulliciosa como para que pudiéramos hablar con tranquilidad. Gracias, por cierto. Ellie me contó lo de la batalla. Tú. No me lo agradezcas, dijo ella con un deje en la voz. Fue exactamente como temías. Tenías razón al desconfiar de mí. Su sentimiento me sorprendió. Incluso con el Gambito del Rey parcialmente activado, los hilos de mis pensamientos habían estado tan concentrados que no había notado la agitación de Caera. Ahora me fijé mejor. Estaba de pie, rígida, y sus ojos saltaban a menudo hacia los enanos cercanos, escudriñando sus rostros y manos con cautela. Cuando no hablaba tenía la mandíbula apretada. Su mirada volvía a mí cada 2 segundos y cuando me miraba, sus labios se torcían en un ceño reprimido. Regis se manifestó fuera de mí en un destello de fuego amatista. Algunos de los enanos más cercanos se sobresaltaron, pero Caera le dedicó una sonrisa cariñosa. ¿De qué estás hablando?, dijo a su manera brusca. No sucumbiste a la voluntad de Agrona, no atacaste a ningún dicatiano. No es cierto. Cuando ocurrió todo eso de la onda expansiva del destino, ni siquiera sentimos que te golpearan como al resto de los alacrianos. Estás separado de él. Me lanzó una mirada casi fulminante. Escucha, Art estaba metido hasta el cuello en el Gambito del Rey cuando planeaba todo aquello y lo que dijo de ti. Se rió amargamente. Habría muerto de no ser por Ellie. Mis propias runas iban a destrozarme. Y entonces, apenas unos minutos después, mi sangre, que había hecho todo lo posible por escapar al control de Agrona, llegó para cazarte a ti, Arthur, luchando y matando a tu gente porque Agrona los obligó. Así que no, Regis. Arthur tenía razón. El autodesprecio de su tono conjuró una culpa que me arañó por dentro, incluso a través del delgado velo del Gambito del Rey. Caera y yo nos habíamos enfrentado a muchas cosas juntos. Lamenté que mis palabras la hubieran destrozado, haciéndola dudar ahora de sí misma. Agrona está derrotado. No puede volver a controlar, amenazar o herir a tu pueblo. Me alegro de que Seris haya podido hacer entrar en razón a los líderes de Sapin y Dar. Pero no mencionaste, ¿te quedarás o regresarás a Alacria con tu gente? Me miró inquisitivamente a los ojos, pero no supe exactamente qué esperaba encontrar allí. Tras una larga pausa, tragó saliva y apartó la mirada. Mi sangre ha sido destrozada. Mi hermano ha muerto. Corbett y Lenora están. Se encogió de hombros. Me necesitan en Alacria. Lo comprendo. Consideré cuidadosamente qué decir. Me daba cuenta de que parte de su agitación estaba relacionada específicamente conmigo, pero no creía que fuera por las pistas falsas que había tendido a los soldados de Agrona. No, esto parecía más personal, más como si se estuviera rindiendo a algo. Y Caera. Sus ojos volvieron a los míos. Había una inclinación esperanzada en su expresión cautelosa. Lo siento, dije. Sus cejas se fruncieron y pareció encogerse ligeramente sobre sí misma. No lo hagas. Tragó saliva con dificultad, revolvió los pergaminos entre sus brazos y buscó algo más que decir. Tú, el legado. Tessia Eraliz. Es ella. Asentí y señalé hacia arriba. Ahora está con Virion. Bien, a pesar de esta respuesta, su cuerpo se tensó de repente mientras se enderezaba de nuevo. Me alegro por ti, Arthur. De verdad, su atención se centró en los pergaminos en sus brazos. Lo siento, pero tengo que irme. Hay mucho que hacer. Acomodó los pergaminos para poder frotar la cabeza de Regis y rascarle detrás de la oreja. Entonces, cogiéndome desprevenido, se apoyó en mí y me abrazó. Nos quedamos así, perdidos entre la multitud. El contacto tenía algo de catarsis, pero no la mía. Parecía una despedida. Cuando por fin me soltó, enderezó sus pergaminos, abrió la boca como si fuera a hablar, me dedicó una sonrisa insegura y se dio la vuelta. ¿Qué ha sido eso?, pensó Regis mirándome. ¿Qué?, pregunté distraídamente con los pensamientos confusos. Me había dado cuenta de que había soltado sin querer el Gambito de Rey. Han sido como 6 hipopótamos. Parpadeé. ¿Hipo qué? Puso los ojos en blanco como si yo fuera extremadamente estúpido. Escucha, princesa, el abrazo estándar es de 3 hipopótamos como mucho. 6 es casi escandaloso. No respondía Regis, solo me quedé mirando hasta que ella salió del pasillo. Habrían pasado segundos o tal vez varios minutos antes de que volviera a moverme, parpadeando por los lentos efectos de haber canalizado el Gambito del Rey. Giré la cabeza buscando el origen de una fuerte señal de maná que había captado mi atención lo suficiente como para sacarme de la fuga. No reconocí los gritos de consternación hasta que vi el enorme martillo que me golpeaba en la cara.
Levanté los brazos y bloqueé el golpe con los antebrazos cruzados. La fuerza del golpe me hizo deslizarme hacia atrás por las brillantes baldosas del suelo y mis talones abrieron zanjas poco profundas en ellas. Gruñendo y llameando con furiosas llamas púrpuras, Regis se preparó para saltar. Detente, le ordené, mirando fijamente a Mika. ¿Qué ocurre? Envió Sylvie desde donde estaba reunida con Lord Silversale, 2 de sus hijos y un par de lores más. ¿Puedo? Estoy bien, respondí, sin querer que se distrajera. Su conversación era tan importante como la que yo estaba a punto de tener. Mika flotaba sobre el suelo, de modo que nuestras miradas estaban a la altura. Resoplaba enfadada con las mejillas rojas como manzanas. Mentiroso, gritó, blandiendo su enorme martillo. Tenía los nudillos blancos alrededor del mango. ¿Acaso sabes lo que has hecho? Barai casi muere. Tu propia hermana casi muere. Mika estaba en la muralla y vio a 100 aventureros defender tu mentira con sus vidas. Ella voló un pie hacia adelante, su martillo se acercó como si fuera a golpear de nuevo, pero se contuvo. Éramos tus amigos, Arthur. Podrías habérnoslo dicho. Podríamos haberte ayudado. Porque dejé escapar un suspiro tembloroso, hundido. Había sabido que era una posibilidad, pero no había elección, Mika. Agrona se nos ha adelantado todo el tiempo, mucho antes de que empezara la guerra. Todo se reduce al aspecto del destino. Todo. No sabía cuánto tiempo necesitaría ni cómo respondería a Agrona, pero sabía que tenía que tener éxito. Y así creaste planes secretos y convenciste a la gente para que no protegiera nada a costa de sus vidas. Pequeño precio a pagar cuando eres el elegido con el peso de los mundos sobre tus hombros, supongo. Su ojo bueno brilló con furia. Quizá deberías preguntar a los cuernos gemelos qué opinan de eso. Una amarga preocupación se instaló en mis entrañas. La sala estaba silenciosa y quieta. Los muchos enanos que habían estado de paso se quedaron inmóviles, observando embelesados con un collage de emociones que iban del terror a la excitación sanguinaria en sus rostros. Los que lucharon contra Agrona, que murieron luchando, lo hicieron para proteger sus hogares y familias, y lo consiguieron. A pesar del miedo que sentía por los cuernos gemelos, mantuve la voz y la expresión firmes. Recorrí con la mirada a todos los presentes y establecí contacto visual con muchos de ellos. No rebajes su sacrificio, sugiriendo que fue en vano. Dejó escapar un suspiro expansivo y pareció desinflarse. El martillo que tenía en las manos se deshizo en arena, que a su vez se filtró por las grietas del suelo que yo había hecho. Esperaba algo mejor de ti, Arthur. Se levantó del suelo y, sin mirarme, salió volando del palacio, dejando una ráfaga de viento a su paso. Abrí la boca para llamarla, pero lo pensé mejor. En su lugar, pensé rápidamente en todas las personas con las que había trabajado en la preparación de la cuarta piedra angular y que podrían saber más de lo que había ocurrido fuera de Vildorial durante el ataque de Agrona. Si Mika sabía algo más, era probable que su padre o los otros señores enanos también, pero no quería entrometerme en la reunión de Sylvie, que tenía bien controlada. En su lugar, llevé a Regis de vuelta a mi núcleo y salí volando de Lodenholt tras Mika. En lugar de seguir la carretera, me fui por el borde, volando directamente hacia el Instituto Eastbourne. Los enanos gritaron de alarma cuando sobrevolé el muro y me dirigí directamente a las puertas abiertas, pero no me molesté en esperar a que me identificaran. En lugar de eso, me dirigí directamente a las sencillas habitaciones en las que mi madre y mi hermana habían podido vivir. La puerta principal estaba cerrada, pero no atrancada, y entré. Mamá estaba sentada en el sofá con una carta entre las manos. Las lágrimas rodaban libremente por su pálido rostro. Se me encogió el corazón y corrí a su lado. Sin decir palabra, levantó la carta. La hollé rápidamente y la leí por segunda vez más despacio, asegurándome de que comprendía su contenido. Angela Rose, dije en voz baja. No, Regis se hundió más en mi interior, su dolor se filtró a través de nuestra conexión y amplificó el mío. Mamá me apoyó una mano en el antebrazo, pero no me miró. La carta daba algunos detalles sobre el ataque y sus resultados. Angela murió defendiendo la cámara donde les había dicho que me escondería. Sabía que Cecilia sería capaz de percibir mi firma, que las fuerzas de Agrona serían atraídas hacia esos lugares. Esto siempre había sido una posibilidad. Dile a tu madre que vamos a cuidar bien de ti, de acuerdo. Esas habían sido sus últimas palabras para mí. Se lo había dicho. Pensé en el pasado, pero me costó recordar todo lo que había pasado durante las semanas de preparación. Había tenido el gambito de rey activo casi todo el tiempo, con la mente corriendo en una docena de direcciones a la vez. Los recuerdos eran confusos y difíciles de descifrar. Debo haberlo hecho, pensé. No era el tipo de detalle que habría pasado por alto en ese momento. La carta contenía algo más que esta noticia, sin embargo. Durden se retira. Esto no me sorprendió, ni lo demás que decía la carta. Adam, mi padre, Angela Rose. La mitad del grupo de aventureros habían dado sus vidas a la lucha contra Agrona. Los cuernos gemelos se disuelven, dijo mamá. Se echó hacia atrás y miró al techo. Creía que el nombre, al menos, perduraría para siempre. O al menos, ni siquiera sé lo que intento decir. Mientras exista un fragmento de Helen, pensé que existirían los cuernos gemelos. El tono de la carta era disciplinado, objetivo. Escrita por la propia Helen, evitaba culpar a nadie e incluso preguntaba por mí. ¿Sabes algo de Arthur? Yasmín y yo esperamos que, donde quiera que esté, haya logrado lo que se propuso. Estoy segura de que tenía una buena razón para hacernos creer que su vida estaba en nuestras manos. Leyendo entre líneas, en los trazos de la pluma y el frío distanciamiento del lenguaje, vi su dolor. No solo por la pérdida de Angela, que aún debía de estar en carne viva cuando se escribió esta carta, sino por el motivo de su muerte. No voy a decirte que no te culpes, dijo mamá, volviéndose por fin para mirarme. Cogió la carta que dejó sobre la mesa y luego me cogió las manos. Conociéndote, estoy segura de que ya lo estás, pero también sé que esto es algo de lo que has dado cuenta. Así que tuvo que tragarse la emoción que formaba un nudo en la garganta. Así que puedes culparte, pero no para siempre, porque cuanto más te sumes en esa culpa, más tiempo harás que la vida y la misión de Angela giren en torno a ti y no a ella. Debes recordar quién era y lo que hizo. No simplifiques su vida a solo su muerte. Sigue haciendo lo que tengas que hacer, Arthur, pero tú, más que nadie, también tienes que ver el panorama completo. No me culpo, mamá. Acepto la responsabilidad por lo que ha pasado. Hay una diferencia. Me atajo hacia ella y apoyé la cabeza en su hombro. Sus lágrimas se habían secado y existíamos en una fatiga lúgubre compartida. Me dejé transportar en el tiempo hasta cuando era solo un niño. Había sido la última vez que me había abrazado así. Los recuerdos reales se mezclaban con los falsos de la piedra angular y me encontré dudando de mis propios pensamientos. Debería visitar a Helen en Blackburn, dijo al cabo de un rato. La carta no mencionaba nada sobre un funeral. No sé qué puedo hacer, pero... Ve, le dije, animándola suavemente. Tómate tu tiempo. Winsome no volverá por nosotros hasta pasado mañana. Nos sumimos en un lúgubre silencio. Siento lo de Angela, Arthur, pensó Sylvie. Su tono sugería que había estado esperando para hablar sin interrumpirme. Los enanos lucharon por aceptar que la guerra realmente ha terminado, a pesar de su acuerdo de liberar a los alacrianos. Todavía quieren hablar contigo y les gustaría que estuvieras presente cuando los prisioneros sean enviados a casa mañana. Mañana, pensé, recordando el bullicio en torno a Lodenholt. Debería haberme imaginado que ocurriría tan pronto. Bien, sí, allí estaremos. Mi mente recorrió las huellas de la montaña rusa emocional en la que me había metido desde que salí de Feotus e incluso antes. La liberación de Tesia de nuestra promesa y nuestro intento de empezar de nuevo, dándonos a nosotros mismos y a los demás la oportunidad de aprender de nuevo quiénes somos. La despedida de Kaera, el violento intercambio con Mika, la noticia de Angela Rose. Un regreso a casa a la altura de lo que tenía que ser, Alaric Maer. Un rugido bajo como el batir de las olas en una orilla lejana.
Una luz roja y caliente que atraviesa los párpados cerrados. Dolor borroso en los bordes. Abrí los ojos, me arrepentí y volví a cerrarlos. En aquella breve y borrosa mirada al entorno solo confirmé que estaba en una pequeña habitación poco iluminada. Esta vez, con más cuidado, abrí solo el ojo izquierdo. La habitación era sencilla, sin más adornos que el tosco catre en el que estaba tumbado y el orinal de la esquina. Me di cuenta de que tenía las muñecas encadenadas con esposas supresoras de maná. El rugido grave era el tamborileo de la sangre en mis propios oídos, como si hubiera un hombre diminuto y furioso abriéndose paso a martillazos por mi cráneo. La luz roja y caliente era el contragolpe. Los cabrones ni siquiera me dieron tiempo a recuperarme antes de ponerme estas esposas. Podría haber muerto. Sin embargo, era algo que no les había importado lo suficiente como para asegurarse de que yo sobreviviera. Eso significaba que realmente no me necesitaban, lo que a su vez significaba que solo había una cantidad limitada de daño que podría ser capaz de hacer si el cachorro de Redwater y su guadaña me rompían. El recuerdo de esos últimos momentos volvía en pedazos. La muerte de Edmond, el desafortunado intento de Darin por salvarme, el fuego del alma. Más te vale que estés vivo, chico, dije en voz alta con la lengua trabada y la voz cruda. Imaginé los ojos de Darin mientras el maldito fuego del alma de Wolfram Redwater bailaba tras ellos. Detrás de ellos y la bilis me subió al fondo de la garganta. Algo chocó contra la pared justo a mi izquierda. Me acerqué más y pegué la oreja a la pared. Intenté imbuir maná en mis oídos para mejorar la audición, pero, por supuesto, fallé. ¿Quién es? No obtuve respuesta inmediata, así que di 2 golpes en la pared. Bajad la voz, siseó un hombre desde el otro lado. No se nos permite hablar entre nosotros. ¿Quién eres?, dije, modulando mi voz a un bajo retumbar que sabía que atravesaría la pared sin sonar en todo el complejo, donde quiera que estuviéramos. Pasaron unos segundos antes de la tímida respuesta. Nadie, solo un instigador de Taegrin Kaelum. No hace falta que me conozcas. Sentí una sacudida de interés que me ayudó a despejarme y me senté en el catre. Taegrin Kaelum. Es cierto que la fortaleza se volvió contra todos los que estaban allí después de la onda expansiva. ¿Qué? Lo siento, no puedo decirlo. No sé mucho, solo que apenas pude salir. Una pausa. Si nos oyen hablar, nos harán daño. Resoplé. Es probable que pretendan matarnos a los dos de todos modos. Como esto no generó confianza en el instigador, intenté otra cosa. Me trajeron con un hombre llamado Darren. ¿Sabes si está en una de las habitaciones cercanas? No, no lo sé. Los guardias no hablan a nuestro alrededor. Otra vacilación. Sin embargo, ninguna de las otras habitaciones estaba abierta cuando te dejaron. Al menos no cerca de mí. Me habría enterado. Dejé que mi cabeza golpeara la pared irritado, pero aún no estaba demasiado preocupado. Wolfram no había necesitado la amenaza de matar a Darren para traerme aquí. Ya me había derrotado. No había razón para que nos hubiera traído a los dos si no tenían también algún plan para Darren, lo que significaba que probablemente seguía vivo. A menos que haya estado inconsciente más tiempo del que creo. La figura sombría de Cynthia se sentó a los pies del catre. Por la profundidad de tu boca de algodón se nota que han pasado unas horas más o menos. Las esposas te han arañado la piel, pero no se han roto por tus movimientos. Tus vueltas en la cama. Me incorporé y me fijé en las esposas, intentando ignorar la alucinación. Eran unas esposas de supresión de maná estándar basadas en runas exteriores. Destruyendo las runas adecuadas era posible desactivarlas. Entonces, con mi maná de vuelta no sería demasiado problema salir de ellos. Lo sabía, pero no actué de inmediato. Buen chico, dijo el fantasma, inclinándose ligeramente hacia adelante y mirándome en mi periferia. Has acabado justo donde querías, así que no hay prisa por salir de aquí. No antes de saber más sobre lo que está pasando. Ahora mismo, solo tus enemigos saben quién es ese instigador fugado y qué había en esa grabación. Eso es prioritario. Darren es prioridad, el muy tonto, refunfuñé, recostándome en el catre y levantando los pies de una patada para que atravesaran la alucinación. No había nada más que hacer, entonces, que esperar. Resultó que no tuve que esperar mucho. Solo una hora más tarde, me despertó el sonido de unos pesados pasos que se detenían ante mi puerta. Había escuchado atentamente al guardia que subía y bajaba por el pasillo, memorizando su ritmo, pero nunca se había detenido. Venían a por mí. Cuando abrieron la puerta, me puse en pie y me situé en el centro de la pequeña habitación. La puerta giró hacia adentro, rozando el pie del catre. Exijo que me lleven ante el propietario de este establecimiento, dije. El soldado, un hombre joven, Sticker por su aspecto, dio un solo paso con la boca abierta como si fuera a decir algo. Se sobresaltó un poco y me apuntó temblorosamente al pecho con una espada corta. Estaba claro que esperaba que estuviera inconsciente o demasiado maltrecho para moverme. Perdona, ¿qué? Preguntó entrecortadamente. Resoplé. El servicio aquí es pésimo, la cama es una mierda y hice sonar la corta cadena de las esposas. La ropa de dormir que me dieron era condenadamente incómoda. Un soldado mayor apartó al joven, sonrió ante mi broma y me clavó el puño en la boca. Sin maná, no tuve tiempo de esquivar y recibí el golpe con toda su fuerza. Mis labios se abrieron con una descarga de dolor intenso y la boca se me llenó de sangre. El soldado me agarró antes de que cayera y medio me arrastró, medio me empujó. Salí tropezando al pasillo, perdí el equilibrio y caí de cabeza contra la puerta opuesta, que tembló por el golpe. Alguien dio un grito asustado desde dentro y los guardias le gritaron que se callara. 2 de ellos me agarraron por los brazos y me arrastraron hasta ponerme en pie. Tardé un minuto en sacudirme el golpe, pero cuando salimos ya tenía la cabeza despejada. La silueta borrosa de una mujer y su bebé me miraban tristemente desde las sombras de un cenador cercano. Aparte de fantasmas y magos leales, el campus de la Academia Central parecía casi vacío. Los estudiantes se habían ido, al igual que el personal. Fuera cual fuera la gente que Guadaña Dragoz tenía bajo su mando, tampoco estaban a la vista. La mayoría de los edificios estaban a oscuras y con las esposas puestas no percibía ninguna señal de maná, por lo que me sentía ciego. Me arrastraron más allá del relicario, que estaba fuertemente custodiado, y del antiguo marco del portal, sin portal, del que la Academia estaba tan orgullosa. Conocía bastante bien el campus por mis anteriores hazañas allí, pero cuando me arrastraron por un estrecho callejón hacia un edificio achaparrado, me di cuenta de que no sabía a dónde íbamos. No hay tiempo para visitar los baños del personal, pregunté, agaché la cabeza y me olí las axilas. No me gustaría presentarme a mi cita con el dulce Dragoz oliendo a puff. Un codo me golpeó la mandíbula y me hizo chasquear los dientes. Me palpé la boca con la lengua, asegurándome de que todo seguía en su sitio. El edificio al que me arrastraron tenía un aire estéril. En la entrada había retratos de instillers que no reconocí y luego bajamos por una escalera oscura pero limpia. Supuse que habíamos bajado 2 pisos antes de que me arrastraran. Por una puerta, por un pasillo, a la izquierda, a la derecha, y luego por otra puerta a una habitación poco iluminada. No era grande pero sí estrecha, con herramientas y bancos de trabajo a lo largo de su exterior. El centro de la cámara, los soldados me arrojaron bruscamente sobre la mesa y, en lugar de atarme, empezaron a darme puñetazos y codazos, golpeándome el estómago, el pecho, las piernas y los brazos con una eficacia despiadada. Me acurruqué sobre mí mismo. Me protegí lo mejor que pude, sin molestarme en gritar o suplicarles. Me estallaron estrellas detrás de los ojos cuando un puñetazo perdido me alcanzó en la mejilla y me hizo rebotar la cabeza contra la mesa metálica.
Sentí que mi cuerpo se paralizaba mientras mi mente permanecía al borde mismo de la consciencia, sin preocuparse ya por la agresión, pero una orden ahogada se hundió en mis oídos zumbones y el ataque se detuvo. Me colocaron los brazos y las piernas en su sitio y cuando recobré el sentido, las correas que me rodeaban las muñecas, los tobillos, la garganta y la cintura ya estaban sujetas. Tosí sangre y escupí sobre la mesa. Uno de los soldados maldijo y retrocedió de un salto mientras la saliva roja le salpicaba las espinillas. Es un viejo y duro pedazo de cuero crudo, hay que reconocerlo. Mi cabeza se agitó cuando me giré hacia el origen de la voz. Me decepcionó encontrar a Wolfram de sangre alta Redwater en lugar del mismísimo Guadaña Dragoz con sus ojos de dos colores diferentes brillando con divertida malicia. O tal vez fueran solo las estrellas que veía. Se acercó, apareciendo por la esquina como una de mis alucinaciones. Antes de volver a hablar, apretó una mano contra mi pecho. Unas llamas negras brotaron de su carne y se clavaron en la mía. Apreté la mandíbula y mi cuerpo se agitó a pesar de mis esfuerzos. Cada nervio de mi torso ardía como la mecha de una vela bajo mi piel. ¿Por qué estaba tu hombre husmeando en la academia?, preguntó Wolfram, inclinándose para mirarme. Aspiré un suspiro ahogado y desesperado contra el dolor. Buscando pruebas, dije entre dientes apretados. ¿Pruebas de qué?, preguntó. Eso, hice una pausa, obligado a tragar, esperando no morir ahogado con la lengua. Que tu madre era una cabra montesa. Wolfram sonrió satisfecho. Eres viejo, Alaric. Solo te queda un poco de fuerza vital. Y se está consumiendo por segundos. Cada palabra que pronuncies debe ser dicha con cuidado. Podría ser la última. Entonces me aseguraré de no malgastarlas, le respondí, forzando una risita que se convirtió en una tos burbujeante mientras la sangre me subía por la garganta. Me dio una palmada en el hombro. Y yo intentaré no matarte demasiado rápido. Las preguntas continuaron. El dolor iba y venía. Era mejor cuando se quedaba persistente, constante. La mente se adaptaba a él. Pero las llamas saltaban y bailaban, cayendo solo para hincharse de nuevo, quemando primero en una parte de mi cuerpo y luego en otra. Era una agonía, y pronto mis bromas se volvieron poco serias y mal pensadas. Perdí la noción de lo que Wolfram me había preguntado o de cómo había respondido. Nombres y lugares, la estructura de la organización. Información sobre Ceres. A través de la niebla del dolor reconocí la táctica. Estaba verificando información que ya había recibido de otros y obteniendo una base para saber hasta qué punto yo estaba siendo sincera. Sin saber exactamente qué le había contado, solo podía esperar no haber revelado nada esencial. No es que haya nada esencial en nuestra operación en este momento, pensé en algún lugar profundo de mi mente donde el dolor no podía llegar. Cuando Wolfram retiró repentinamente su fuego del alma, me sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. Jadeé y me ahogué, retorciéndome en las correas mientras el cuero me quemaba la carne. Había algo más opresivo que sustituía al dolor, una intención hirviente e iracunda. Unos dedos poderosos se enredaron en mi pelo y me echaron la cabeza hacia atrás, casi rompiéndome el cuello. Contemplé el rostro ancho y mudo de Dragoz Britra, la guadaña. Solo que le faltaba un cuerno desde la última imagen que había visto de él. Me faltaron las fuerzas para mencionarlo. Gruñó algo, exigiendo información. Le miré estúpidamente. Contrabandeabas cosas para Ceres. Comida, armas, personas. La mano que no intentaba arrancarme el cuero cabelludo me rodeó la garganta, pero no apretó. Cuéntamelo todo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Quiero todos los detalles de tu red. Escupí algo, aunque no sabía exactamente qué. Los nombres de los hombres muertos y los barcos hundidos y la ubicación de los refugios quemados, esperaba. Me soltó y empezó a pasearse de un lado a otro junto a mi mesa. Wolfram se había escondido en un rincón. ¿Cómo se pone en contacto contigo la gente, los clientes? Quiero a todos los que puedan traer a alguien a tu grupo. A todos. Me han dicho que los conoces a todos. Dejó de pasearse de repente, se agarró a los lados de la mesa y la levantó para que yo dejara de estar horizontal. Aunque no hubiera estado atado a la mesa de metal, no habría podido hacer nada mientras él estrellaba las patas de la mesa contra la pared. La piedra cedió con un horrible crujido al empalar las patas metálicas contra la pared. Colgué dolorosamente de las correas que estaban hechas para mantenerme en el suelo, no para sostenerme. Dragoz estaba cara a cara conmigo, lo bastante cerca como para verle los pelos de la nariz torcida. Escupí unos cuantos nombres, todos indicaten e inútiles para Dragoz. Mis pensamientos entraban y salían de foco. Britra, maldita sea, maldijo Dragoz, rodeando a Wolfram. No me sirve de nada así. Llévatelo. Que un sanador se asegure de que no muera. Cuando pueda volver a hablar, dímelo. Sin esperar respuesta, se puso en marcha. ¿Y el otro?, preguntó Wolfram con tono tenso y nervioso. Estoy seguro de que no sabe nada de valor. Dragoz se detuvo y me miró atentamente. Sujétalo por ahora. Si el dolor no es suficiente para motivar a este, ver cómo destrozan a su amigo, articulación por articulación, ligamento por ligamento, puede que sí. Sáquenlo de aquí, dijo Wolfram cuando Dragoz se hubo marchado. Los soldados que habían permanecido fuera de la habitación hasta ese momento se apresuraron a obedecer, y yo me dejé caer en una bendita inconsciencia. No duró lo suficiente. Desperté sintiéndome hueco. En mi carne se formaban moratones, pero las cicatrices del fuego del alma eran mucho más profundas y menos tangibles. Aún así, había conseguido lo que necesitaba. Lo malo de torturar a alguien con la expectativa de que pronto lo degollarían y arrojarían su cadáver a las bestias de Maná era que ciertos detalles se deslizaban fácilmente en el interrogatorio. Ni Wolfram ni Dragoz tenían práctica en nada de esto, lo que resultaba dolorosamente obvio por sus exigencias de información y su falta de sutileza. En particular, Dragoz mostraba su desesperación y su miedo tan claramente como el único cuerno que le quedaba en su cráneo lleno de rocas. No sabían dónde estaba su desertor, lo que significaba que el instigador había escapado. Y había algo más. No podía estar completamente seguro, pero el miedo exterior que Dragoz no había sido capaz de contener me hizo pensar que él seguía vigilando la grabación. Pensó que había enviado a Edmond y al chico Severin a la academia para encontrarla. Esto lo rastreó. Estaba solo. A pesar de ser una guadaña, era un sirviente. Todo lo que le habían dado se debía a la sangre britra que bombeaba como veneno por sus venas, pero ahora no había britra que le acariciara la cabeza y le diera golosinas. Estaba demasiado asustado para destruir la grabación y demasiado asustado para conservarla. Esto sugería un estrecho margen de tiempo. Empecé a incorporarme, solté un gruñido de dolor seguido de un largo gemido y me volví a tumbar. En lugar de eso, rodé sobre un costado y me incorporé con cuidado hasta quedar sentada. Se oyó un golpe en la pared detrás de mí, silencioso pero persistente. Hola. Fue la voz apagada de mi vecino. Estoy aquí, dije, modulando de nuevo la voz para que fuera grave pero tranquila y atravesara mejor la pared. Mis pulmones y mi garganta protestaron por este uso. Se oyó un ruido sordo y luego, tu amigo. Está aquí, 3 puertas a la izquierda, al otro lado del pasillo. Les oí hablar de él cuando te trajeron de vuelta. Esta noticia me animó. Pasar tiempo buscando a Darin era exactamente el tipo de tiempo que no podía perder, pero no iba a dejar al chico aquí para que se pudriera y muriera a manos de un canalla como Wolfram. Gracias. No hubo respuesta del otro lado mientras el guardia pasaba en su patrulla por el pasillo. Respirando hondo y dolorido, me llevé la mano a la boca y busqué mi diente postizo. Mi diente postizo. Se movió cuando la toqué, y solo pude agradecer que no se me hubiera caído con la paliza que me habían dado. Incliné la cabeza hacia adelante y moví el diente hasta que se desprendió de las encías. Después me lo saqué rápidamente de la boca para evitar verter accidentalmente su contenido en mi boca. Al volcar el diente sobre mi palma cayó una cápsula. El pergamino encerado era ligeramente transparente, revelando una pequeña cantidad de polvo en su interior. Me temblaron los dedos al intentar abrir el paquete.
Tranquilo, Al, me dijo Cynthia desde el catre de al lado. Sus manos incorpóreas se extendieron y rodearon las mías. A pesar de que no estaba allí, el temblor se calmó. Desenrollé el paquete con sumo cuidado y me ajusté los brazos para dejar a la vista las runas grabadas en el metal del puño izquierdo. Con meticulosa precisión esparcí el polvo sobre las runas. Con lo deshidratado que estaba, tardé un minuto en reunir suficiente saliva para catalizarlo y cuando dejé que el líquido espumoso goteara de mis labios para mojar el polvo, se tiñó de rosa. A pesar de todo, funcionó. Un humo acre comenzó a salir del polvo. Al contacto con la saliva, en unos instantes saltaron chispas del puño. Brillantes y calientes. No me moví ni siquiera cuando uno de ellos me quemó a través de la manga y en la piel del antebrazo. Otras ardían en el catre, salpicándolo de pequeñas marcas negras de quemaduras o saltaban por el suelo lanzando más chispas. En cuestión de segundos, la cortina de acero que las esposas envolvían alrededor de mi maná se desprendió. Mi sentido del maná titubeó, hinchándose y retrocediendo a medida que la magia de las esposas fallaba. Tiré del maná atmosférico como un hombre deshidratado que se sacia en un oasis. El maná ya purificado que había contenido en mi interior fluyó por mis canales, infundiendo a mis músculos fuerza y comodidad. Tuve que darme tiempo para acostumbrarme y escuché al guardia pasar 2 veces más antes de estar listo para actuar. Al menos mi firma de maná era tan débil que no me costó suprimirla. Finalmente, cuando calculé que era el momento oportuno, inyecté maná en mis brazos y giré el puño izquierdo. La cadena se rompió en el punto de conexión. Rápidamente, arranqué el brazalete y lo utilicé para abrir el derecho, deslizándolo entre la piel irritada de la muñeca y el metal y retorciéndolo. Mis esfuerzos habían hecho un poco de ruido, pero no percibí ninguna reacción por parte de los guardias. Me acerqué a la puerta, canalicé maná en llamarada solar y esperé. Cuando el guardia que caminaba de un lado a otro de la puerta se acercó, toqué los artefactos luminosos del pasillo y los hice brillar con un resplandor horrible. El guardia gritó consternado. El destello duró apenas un parpadeo antes de que los artefactos de iluminación se hicieran añicos, sumiendo el pasillo en la oscuridad. Me estrellé contra la puerta, atravesó el marco y salió disparada hacia afuera. Las bisagras se soltaron del pasillo. La puerta golpeó al guardia que estaba agachado y se frotaba los ojos. Voló hacia la puerta opuesta a la mía y cayó desplomado. Una vez más se oyó un grito de sorpresa en el interior de la habitación, pero esta vez fue seguido de gritos por todo el pasillo, incluidos los de otros 2 guardias. Cargaron hacia la oscuridad con el maná ardiendo alrededor de sus armas y cegándolos aún más. No pude lanzar un segundo pulso de destello solar y... En su lugar canalizó Myopic de Kai apuntando a ambos a la vez. Gritaron alarmados mientras su vista, ya de por sí insuficiente, se volvía borrosa y sus ojos empezaban a lagrimear dolorosamente. Arranqué una daga de la bota del guardia que tenía a mis pies y la lancé contra el más cercano de los 2. Se hundió en su cuello. Con la otra mano cogí una espada y corrí hacia el guardia restante. Al oír que me acercaba, se lanzó a ciegas, pero su arma brillante fue fácil de esquivar. La mía encontró un hueco en su armadura justo por encima de la cadera y la empujó hacia arriba. Le tapé la boca y la tiré al suelo mientras moría en mis brazos. Los gritos surgieron de las habitaciones circundantes, los prisioneros desesperados por hacerse oír. ¿Qué está pasando? Ayúdenos, por favor, somos. Malditos tontos, Dragoz nos matará a todos, cállense, cállense. Tienen que dejarnos salir. La voz de Darin no estaba entre ellas, lo que significaba que o estaba inconsciente o era lo bastante listo como para mantener la boca cerrada y escuchar en lugar de gritar como un loco. El guardia al que había golpeado con la puerta aún respiraba. Me apresuré a rectificar y luego le quité a su cadáver un anillo de llaves ordinarias. Por suerte tenían números grabados. Fui directamente a la habitación de Darin como me había indicado el instigador que había hablado a través de la pared. El llavero tintineó mientras buscaba a tientas el número correcto, el metal resbalaba en mis dedos manchados de sangre. Tenía que darme prisa. La cerradura giró con un suave clic, empujé la puerta y retrocedí. Darin estaba allí de pie con el torso desnudo y cubierto de heridas, los 2 ojos casi hinchados dentro de una pulpa de moratones y una pata de catre rota agarrada como un puñal en el puño. ¿Qué ibas a hacer exactamente con eso, entonces? Pregunté, señalando con la cabeza el arma improvisada. Apuñalarte por tardar tanto, graznó Darin con voz apenas reconocible. El llavero carecía de cualquier forma de desactivar o quitar las esposas. En su lugar cogí la daga del guardia y arranqué la cadena de un lado, dejando a Darin plena libertad de movimiento con los brazos. No desactivé el efecto de supresión de maná, pero se desestabilizó el artefacto que dependía de que ambos conjuntos de runas estuvieran conectados. Ya está, al menos el maná debería volver a circular por tu cuerpo. Dije, ¿podemos terminar cuando? Pues pongámonos en marcha, exigió. Su mirada no dejaba de saltar de un extremo del pasillo al otro y luego a los cadáveres. Seguro que ha sonado algún tipo de alarma. Un segundo, muchacho. Me apresuré hacia la puerta contigua a la mía, la desbloqueé y la abrí de un empujón. Dentro, acurrucado sobre sí mismo en su catre, había un hombre pequeño con un par de semanas de barba y los ojos muy abiertos y húmedos de terror. No debería haber sentido lástima por el pobre bastardo teniendo en cuenta que era uno de los instigadores mascota de Agrona. Quien sabía en qué clase de horrores había participado en Taegrin Kaelum. Aún así, no podía abandonarlo a todos ellos, y su huida ayudaría a cubrir la nuestra. Le lancé el llavero. Supongo que podrás quitarte esas esposas tú solo. Asintió débilmente. Gracias, no pierdas el tiempo. Con un movimiento brusco de la mano me despedí de él. Me alejé, indicándole a Darin que me siguiera. A pesar de sus preocupaciones, no había saltado la alarma. Son amateurs, dijo Cynthia, siguiéndonos con las manos en la espalda como si estuviera examinando una sesión de entrenamiento. Desesperados y agitándose, el último suspiro de un imperio moribundo. Pronto, Dragoz estará muerto y todos verán qué patéticas criaturas eran los Gritra. Espero que sea así de fácil, comandante.